esta citogenética completa, pero en las células moleculares residuales el BCR-ABL promueve la mutación del ADN. La manera en que parece hacerlo es que fosforila las recombinantes de RAD51 y se crea un mayor daño al ADN, y parte de este daño serán las mutaciones de BCR-ABL resistentes a imatinib, pero muchas de las otras mutaciones estarán en genes como EBI1 que puede ocasionar LMA o el gen IKZF1 que puede ocasionar LLA. Aun cuando hay una pequeña cantidad de actividad de BCR-ABL presente, hay que destruirla para evitar que los pacientes se transformen. Los indios han visto una cohorte muy interesante de 516 pacientes que a través de la generosidad de Novartis recibieron imatinib gratuitamente a través del programa que también se lleva a cabo en México. Estudiaron la tasa de no cumplimiento en la población, que definieron como la interrupción no justificada de cuando menos una semana del tratamiento con imatinib. Los pacientes recibían imatinib gratuito, pero el 30% de ellos no cumplieron con el esquema. En India siguieron a los pacientes para ver cuál proporción de ellos lograban respuesta citogenética completa. Podemos ver aquí la diferencia notable de que si uno cumplía con el tratamiento, el 34% tenían respuesta citogenética completa. Si tenían una semana o más sin tratamiento, eran solo el 26%. Esto se correlacionó con la sobrevida libre de eventos a 5 años y con la respuesta citogenética completa. El factor más importante para todos los pacientes, independientemente de cuál TKI están tomando, es su apego al tratamiento. Especialmente para los médicos más jóvenes, lo más importante al ver a un paciente en la clínica es concentrarse en todas las cosas que se pueden hacer para poder mejorar el apego al tratamiento. Especialmente si se puede dar el fármaco en paquetes para que se pueda ver si está tomando la dosis o no. Y ahora hay mecanismos electrónicos de recordatorio. Si les preocupa que el paciente no esté tomando la dosis, mándele un mensaje de texto al celular para que tenga la motivación de tomar el tratamiento. También en nuestra práctica hemos encontrado que el farmacéutico que se concentra en los pacientes con LMC es una buena manera de asegurarse que los pacientes tomen el tratamiento. ¿Podemos hacer algo mejor? El profesor Lanouville mostró los resultados del usado en STEND, y si vemos la respuesta citogenética completa a los 2 años, podemos ver que están mejor que con imatinib, pero no hay mucho de dónde escoger. Cuando empezamos a ver nilotinib, creo que ya hay una sugerencia en la dosis de 300 miligramos 2 veces al día de que la tasa de respuesta molecular mayor es mejor. Creo que no tenemos un beneficio en la sobrevida general, pero de nuevo hay la sugerencia de que los grupos de nilotinib están adelantándose a imatinib, mientras que con dasatinib ha habido muertes en el primer año, principalmente cardíacas o infecciosas, y esto no nos da una superioridad, cuando menos numérica. ¿Por qué no simplemente aumentar la dosis de imatinib? Muchos de ustedes son expertos en la prescripción de imatinib. Podemos ver el estudio en STEND, en que los pacientes en el grupo de imatinib tuvieron la opción de aumentar la dosis de imatinib. De hecho, el 29% escalaron la dosis de imatinib entre 3 y 31 meses. ¿Cuál fue el resultado? El 57% de los pacientes que escalaron la dosis no tuvieron una mejoría de la respuesta, y el 45% suspendieron el tratamiento más adelante. ¿Qué pasó con el 43% cuya respuesta mejoró? El 17% de ellos lograron solo respuesta citogenética completa. Se ha hecho la sugerencia de que se pueden lograr los mismos resultados que con un TKI de segunda generación escalando la dosis de imatinib. El estudio en STEND muestra que esto no ocurrió. Desafortunadamente, hay varias razones por las que imatinib puede ser inadecuado. Se basa en la bomba HOCT1 para bombearlo en las células, y en 15% de los pacientes tienen un bajo nivel de esta actividad. También en 5% de los pacientes hay alto nivel de resistencia,
y tienen una bomba que bombea hacia afuera, y cuando hay una bomba de multiresistencia también puede ser efectivo contra dasatinib, pero menos contra bosutinib. Sabemos que hay fusiones de BCR-ABL que, aunque responden a imatinib, tienen una respuesta más lenta. Hay pacientes que tienen mutaciones basales de BCR-ABL y hay pacientes de alto riesgo que vemos principalmente o con mayor frecuencia en México. Este es un estudio fascinante que presentaron los coreanos el año pasado. Dividieron a los pacientes en imatinib en 3 grupos de acuerdo con los niveles bajos de las mutaciones de BCR-ABL. Utilizaron tecnología sofisticada de HPCL para detectar las mutaciones resistentes. La línea azul muestra a los pacientes con una respuesta óptima a imatinib. A los 6 meses, menos del 5% de los pacientes tuvieron una mutación de BCR-ABL. Aquí tenemos la maravilla del tratamiento con TKIs. En el seguimiento vemos que la mutación, en lugar de persistir, desapareció. ¿Cómo puede esto ocurrir si es una mutación resistente a imatinib? La explicación es que si están matando las células de LMC rápidamente con imatinib, incluso las células resistentes se pueden morir por estar allí a medida que las células se someten a apoptosis. Vemos la importancia de alcanzar esta respuesta óptima y de mantenerla. Pero ¿qué tal si el paciente tiene una respuesta subóptima y hemos tranquilizado a los pacientes diciéndoles no ha fallado imatinib, tiene una respuesta subóptima, pero podría mejorar? Pero veamos estos pacientes en rojo, tenemos la respuesta subóptima a los 6 meses y el 15% de los pacientes tienen mutaciones resistentes a imatinib. A los 12 meses es lo mismo, pero después hace un brinco. A los 18 meses los pacientes con respuesta subóptima, el 50% de ellos tienen una mutación resistente de BCR-ABL. En la clínica tratamos de tranquilizar a los pacientes, pero estamos haciendo lo incorrecto. Esta mutación de BCR-ABL a la larga va a ocasionar resistencia a imatinib, a menos que los cambiemos a un fármaco de segunda generación. Y aquí tenemos el peor escenario de falla a imatinib a los 6 meses. Si me preguntaran hace 5 años si los pacientes tenían mutaciones de BCR-ABL, yo diría que el 100%, pero esto no es cierto. A los 6 meses solo el 20% tienen una mutación de BCR-ABL. La resistencia temprana a imatinib no está determinada por las mutaciones de BCR-ABL, sino por otras cosas. Y de nuevo, este es el beneficio de los fármacos de segunda generación que pueden combatir otras formas de resistencia. Pero vemos lo que ocurre en los pacientes con falla de imatinib. A los 18 meses, el 100% de ellos tienen mutaciones de BCR-ABL. Si un paciente que tiene una respuesta hematológica completa, pero que ha fallado en los otros criterios europeos con imatinib, lo que va a ocurrir es que con el tiempo le llevará 2 o 3 años, va a tener recidiva y va a tener enfermedad progresiva. En la última parte de mi plática quiero referirme a las cuestiones de seguridad que todos enfrentamos. A veces es como este letrero: peligro, abróchense el cinturón de seguridad y quítense las dentaduras. En los estudios de segunda generación, como señaló el profesor Lanneville, si vemos los pacientes que no descontinuaron, fue igual para nilotinib y para imatinib. Inicialmente hubo un beneficio para imatinib respecto a dasatinib, pero más adelante fue igual. Hubo una diferencia significativa en el número de pacientes con neutropenia de grado 3 y 4 y trombocitopenia de grado 3 y 4. En el grupo dirán, yo soy hematólogo, yo sé manejar estos problemas, pero quiero plantear la pregunta de que cuando tenemos trombocitopenia grado 3 o 4, neutropenia grado 3 o 4, estamos liberando citocinas a la médula ósea para recuperar las cuentas plaquetarias y los neutrófilos. Y algunas de estas citocinas, como interleucina 3, son factores de sobrevida de las células de LMC que hacen que estas células sean más resistentes a cualesquiera de los TKIs. Cuando vemos en un momento los resultados a largo plazo con dasatinib, ¿por qué no son tan buenos a nivel molecular? Es que en estos pacientes en que se induce más daño medular, hay que suspender dasatinib o reducir la dosis hasta que
estar controlando las citocinas que ocasionan resistencia. Tenemos los eventos